Anda, profe, ¿cómo está? Bien, ¿te acuerdas del tema que íbamos a ver hoy? Yo sí. Era, Sí. es que lo último que me acuerdo era todavía pues, del teatro, cómo se construía el teatro griego, todo, Ajá. Sí, sí, fue lo el- que, la asociación de la psicología con la literatura. exacto, literatura y psicología. Hoy día es literatura y política. Esa es la temática de hoy, que está muy extensa, ¿eh? Ok, Nada más que, pues, la gente donde anda para poder abrir fuego. ya Espera, llegó Pera, sí, pero no quiere decir nada. eh, no quiere dejarse ver. Ahí está, ¿qué hago? Tiene artritis. Hola, Tiene artritis. Muy bien. ¿por qué? Bueno, en lo que llegan, el tema de hoy día es literatura y política. Estas dos ciencias, manifestaciones del saber humano, siempre han ido muy de la mano. Desde la política, pues viene de polis, ciudad en Grecia, y van unidas. Aquí el asunto es, vamos a invitar a Poché, que la relación entre literatura y política en un principio es una relación de lenguaje, ¿no? Hay una relación de lenguaje entre ambas, nada más que en la cuestión de la política es funcional cuando pone reglas, cuando se ponen reglas entre gobernantes y gobernados, cuando se estipula, se establecen una serie de criterios a seguir. En el mundo de la política, por ejemplo, el lenguaje se manifiesta mucho en lo que, por ejemplo, en las campañas políticas, en las plataformas que los candidatos expresan. Son palabras así muy, muy formalizadas en cierto modo y se manifiestan durante los discursos, durante las campañas. Y en el lenguaje de la literatura, pues el lenguaje es más estético, más, quizá podamos forzar la palabra a decir selecto. Es un lenguaje que tiene como finalidad la recreación, la belleza manifiesta a través de la palabra, con un toque estético. Y ya sabemos que el mundo de la estética se relaciona con la belleza. Entonces, la idea es que el lector se vaya encaminando a través de la palabra a un goce espiritual, a una sensibilización, que es una de las partes nucleares de la literatura, sensibilizar a la gente y a lo mejor se oye medio extremo, pero humanizarla, ¿no? Ahora, también la literatura, Janet, ¿cómo estás? Muy bien, profe. ¿Y usted? Pues aquí viendo cómo saborea Poché su menú. Papas a la francesa con salchichitas, profe. Muy bien, muy bien. También la literatura tiene una función cultural, ¿no? Es decir, afirma y transmite valores en el contexto histórico donde se realicen determinadas obras que se supone que van encaminadas a la humanidad. Entonces, la literatura se mueve pues en un campo histórico, político, y aquí entra en juego la ideología que tenga el escritor, de acuerdo al momento en que vive, de acuerdo a la situación, va a narrar, va a describir, va a desarrollar lo que le acontece. Eso es en teoría. La pregunta directa a ustedes, y el que quiera contestarla, va así. ¿La literatura es neutral o se encamina hacia algo o hacia alguien? ¿O es neutral? Escribir por escribir. Lluvia de ideas. Creo que sí va encaminada a cierto público. Ujú.
Es como cualquier, como dirigiéndose a un sector en específico. O sea, no es que escriban para ver quién lo lee, sino Ajá. que sí se dirigen a un público, es decir, en este caso como política, pues no va dirigido, no sé, a niños o algo Sí, así. a un sector, más bien. A un sector. Muy bien. Ujú. Janet, ¿qué opinas? ¿La literatura es neutral o va dirigida a alguien? ¿Y por qué? Yo pienso que va dirigida a alguien, porque, pues, yo voy a poner de ejemplo un poema. A veces es de amor o a veces es de, pues, de otros temas, ¿no? En cambio, el de amor, pues, va dirigido a tu pareja, Ah, o si es de amistad a una amiga. Entonces no creo que se pueda relacionar esos dos. muy bien. ¿Qué dirá el señor Alexis? No, pues sí va dirigido, va inspirado, ¿no? Como dice Janet, va inspirado, digamos, en lo de amor, por alguna, no sé, un teatro trágico, pues va inspirado a cierto público, ¿no? Puede haber como cualquiera, como en el aspecto, no sé, neutral, sino va destinado a cierto público y sí hay como una inspiración detrás de la literatura. Correcto. Aquí lo que quiero es canalizarlo en el campo de la política, es decir, qué ambivalencia, relación existe entre el mundo literario y el mundo político, y para ello tenemos a nuestro invitado estrella que nos va a decir qué relación hay y alguna obra en específico en donde se ve claramente esa relación, ¿no? Un Fuente Ovejuna, el 68, el movimiento, en fin. Tenemos al profesor José de Jesús Chico Hernández, quien va a desentrañar este misterio, si hay una ambivalencia. Adelante, profesor. Al ruedo. Buenas noches. Bueno, usted siempre me lanza al ruedo y, Siempre. y siempre con un toro más, de cuernos más largos. Bueno, es que también depende de la perspectiva de lo que sea la literatura, porque hay épocas en donde lo que se busca es que la literatura sea pura, ¿no? Es decir, no tenga ninguna connotación o no esté contaminada. Y en otras épocas, al contrario, la literatura tiene que estar comprometida, tiene que estar en la vanguardia de las ideas, con un compromiso social a cuestas, porque si no, entonces la literatura no es literatura. Entonces, en ese sentido, depende también de la circunstancia histórica, aunque realmente, por más que los escritores quieran zafarse del compromiso que esto implica, pues terminará viendo algún reflejo en su obra, ya sea de forma directa o indirecta. Y una de las obras que yo estaba recordando ahorita en este sentido es Conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa, la cual es una obra magnífica que representa no solamente la vida del Perú, de aquellos años donde las dictaduras en América Latina eran muchas. En México no se vivía de tal forma como en América del Sur, pero sí la gente la vivía de una forma bastante particular, ¿no? La corrupción, el sentirse apabullado por el sistema, el saber que moverse hacia un cierto lugar implica la sobrevivencia y no en otro. Es decir, me parece que en ese sentido, por ejemplo, esta obra nos señala una dirección política en donde o se actúa a través de los personajes, se actúa o no se actúa desde la política, desde la vida cotidiana, porque eso también es un reflejo de muchas de las obras que realmente los personajes te traslada esa visión política a una vida cotidiana, una vida de los hechos de todos los días. Entonces, en ese sentido, siempre habrá una política detrás de las acciones humanas. Muy bien, profesor. Vine otra pregunta que ustedes comentarán si tienen alguna cuestión. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la literatura, siguiendo el mismo parangón, que la literatura sirva o esté al servicio de una determinada clase social? ¿O el escritor escribe así como un abanico de ideas a donde tengan que llegar? ¿O hay una clase social determinada encaminada? No sé si me explique.
Sí, no, sí, pienso que sí, profe. Sí, sí, hay literatura encaminada para clase baja, literatura encaminada para tal vez literarios que ya han leído un poco más y saben, por así decirlo, literatura avanzada. No sé si es tanto por clases sociales, pero sí hay literatura para básico, ¿no? Y pues inferior y avanzado, si así se refiere. Pero podría ser, ¿no? Porque, bueno, yo me acuerdo de un libro, se llama Hijo Pobre, Padre Rico, algo así. Entonces, este sí va dirigido para la gente como con una clase social baja. Padre Son como, pobre, padre rico, ¿no? Se llama. no recuerdo muy bien el nombre, pero sí trata así de, como de métodos, no sé, como para salir adelante y como motivación. Muy bien. Sí, Sí, o, por ejemplo, el código Da Vinci, profe, pues no se lo va a enseñar a alguien de los castillos, ahí que no, pues sí viva saben en... más. Bueno, Sí, sí, sí. Ahorita estoy pensando en la Rusia de antes de la revolución bolchevique. Era una Rusia zarista en la que se escribía una literatura muy determinada, muy específica, eh, donde se hablaba de la belleza de la gran Rusia, la madre Rusia, la Rusia blanca, los bosques, los romances, Alejandro Pushkin, Korolenko, etcétera. Se viene la revolución rusa con el triunfo del bolchevismo, con Vladimir Ilich Ulyanov, conocido mejor como Lenin, Leon Bronstein, o sea, Trotsky y demás. Triunfa la Revolución Rusa y aquí viene una situación muy específica. La literatura anterior al bolchevismo pasa a ser una literatura prohibida, una literatura de mal gusto, una literatura ofensiva porque ensalzaba la clase privilegiada capitalista. Por consiguiente, era una literatura que no estaba a tono con la realidad del socialismo, del comunismo, y era censurada, perseguida. Recuerdo también cuando Hitler, en la famosa quema de libros, todo lo que tuviera un elemento judío también estaba fuera de circulación, la persecución contra estos autores y prohibidísimo leer a Sigmund Freud, a Albert Einstein, entre otros, porque no conjugaba con los lineamientos políticos del nazismo y esa quema de libros fue famosa en su momento, ¿no? Y aquí vuelvo a lanzar al ruedo al profesor Chico. ¡Pum! Adelante, profesor. Bueno, estaba yo ahorita pensando en lo que Poché y los demás muchachos estaban hablando en términos hacia dónde va dirigida la literatura. Y sí, y tiene cierta razón en términos de el tipo de literatura y a quién va dirigida, porque sí, una literatura, llamémosle ligera, light, de bestseller, pues realmente no va a estar muy comprometida. Va a buscar más bien la superficie de las ideas, si es que las hay, o en el sentido, eh, ahorita que estaba hablando usted de la cuestión de la Revolución Rusa y todo el efecto posterior del mundo soviético que obligaba a los escritores, a los artistas a separarse de esa soledad que implica escribir y que por lo tanto tiene que enfrentarse al sentimiento de las grandes masas para poder abarcarlos a todos, pues también es una quimera porque realmente tampoco se logra. Pero al mismo tiempo, el escritor cuando se enfrenta a sí mismo, pues se enfrenta a esos fantasmas que le reflejan quién es, pero no solamente de forma individual, sino de forma colectiva, y le pondrá ciertas ideas. Y en ese sentido me parece que la buena literatura, en términos generales, tendrá algún reflejo de ideas políticas en términos también muy generales, en el concepto puro de la palabra política, no en el sentido de una ideología o de tratar de lavar cerebros, sino de exponer ideas. Y hay grandes escritores que han expuesto brillantemente ideas que no son las que comparten en vida, pues, por ejemplo, ¿no?
Y eso también es muy interesante, porque ponen en la obra, como si fuera una pintura, ideas que son contrarias y las ponen a vivir. Y eso también es muy interesante. Y me parece que siempre que se logra un buen ejercicio en donde el centro no es la literatura, sino las ideas, incluyendo las ideas políticas, pues es una obra que generalmente alcanza un gran público en términos de no solamente el presente, sino seguramente en el futuro, porque se verán reflejadas muchas de las acciones humanas. Pero siempre que se forza la literatura, como todo el arte, a dar algo de manera específica, se empobrece, se le llena de historia, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sartre, me queda claro, él, a partir de escribir todos sus libros para demostrar y argumentar ciertas ideas que él tenía, pues han hecho que muchas de sus obras también pierdan un carácter ahora vivo, ¿no? Ahora ya casi nadie lee a Sartre porque se vuelve muy complicado, porque rápidamente uno encuentra que han caducado algunas ideas. Claro. Y en ese sentido me parece que también es muy complicado luego encerrar en una obra ideas políticas que tal vez tengan caducidad. Mejor hay que ponerlas a jugar, a argumentar, a que vivan, a que cada lector las exponga, las termine refutando, etcétera, ¿no? Y esa es la diferencia, esa es la diferencia. Las obras que tienen caducidad ahí quedan. Las que resisten y superan el paso del tiempo son las que llamamos clásicas. O sea, lecturas que a través de generaciones se van leyendo y leyendo. Poche, ibas a decir algo. Que nada más rápido, hay obras clásicas que se alteran para poder, pues, subsistir, ¿no? Por ejemplo. Estoy leyendo 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y hay palabras, el libro es de los 70s, 1970 y tantos. Y hay palabritas que hoy en día no se ocupan y no estamos, son 50 años, no es tanto en la historia para atrás. Y ya de 50 años para acá se ven ciertas palabras, ciertos silogismos que hoy en día ya no se ocupan, como dijo el profe, a lo mejor hay ideas que ya están caducando. Acuérdense que el lenguaje es dialéctico, los lenguajes son vivos, se mueven, tienen dos vertientes, ¿no? La diacronía y la sincronía. Hay lenguajes que se mueven, se utilizan en un tiempo determinado y luego ya caen en desuso. Y hay otros que siguen su curso natural, ¿no? Esto se llama diacronía y sincronía en la lingüística. Por ejemplo, si leemos obras del siglo XVII donde haiga, dijisteis, pues era un lenguaje perfecto del siglo XVII. Hoy día pues, son arcaísmos, palabras que cayeron ya en el desuso. En aquellos ayeres no había chatear, no había, acuérdense de los neologismos también. Entonces un lenguaje es vivo en tanto que va incorporando palabras y las va utilizando, pero llega un momento en que ya son desechables, pero las palabras, digamos, el nutrimento de un lenguaje como tal son las palabras que seguimos estilizando, ¿no? En la vida diaria. La novela de la Revolución también aquí en nuestro sacrosanto país. También hubo una mezcla de literatura con política, con libros, por ejemplo, los de abajo, del escritor de aquí de Lagos, don Mariano Azuela, que era más médico que escritor. Bueno, tápense los oídos, pero a mí no me gustaba cómo escribía, pero ahí está, como un documento, una crónica. Perdón, Poche. No me gusta cómo escribe. Pero ahí está, ahí está, ahí está. Martín Luis Guzmán, excelente escritor de la Revolución Mexicana, con sus documentos histórico-políticos que fueron llevados también a la pantalla, ¿no? ¿Se acuerdan de las taranovelas o telenovelas que se realizaron, creo que en Televisa, algo así? Y ahí está todo el marco histórico de la Revolución Mexicana en estos autores, cómo la narrativa se mueve en torno a los personajes principales, cómo era Zapata, cómo era
Doroteo Arango, etcétera, ¿no? Ahí está. El movimiento del 68 también, una literatura política con esta mujer Elena Poniatowska. ¿Qué otros? Lope de Vega, Fuente Ovejuna, ¿no? Un alcalde que nadie quería, alguien lo mata y todo el mundo se echa la culpa. Ahí están los lineamientos político-literarios también. O los múltiples libros que hicieron sobre Colosio, ¿no, profe? También. A ver, ahonda. ¿Ahonda? Profundiza en ese tema. No, pues conozco, bueno, o sea, no he leído, pero sé que hicieron varias obras sobre el día, el acontecimiento, cómo pasó, y hay diferentes autores que narran el día en Tijuana, creo, Ciudad Juárez, no sé. Muy bien. Silvia, ¿algún comentario? Estamos hablando del enlace, la relación que hay entre literatura y política. No, no tengo ningún comentario. ¿Ninguno? Cristian, Janet, Alexis, ¿algo que quieran compartir? Volviendo a, bueno, lo que estaba hablando hace rato el profe Chico, entonces, bueno, yo no había tomado mucho en cuenta eso, pero la forma de escribir entonces tiene que ser como muy neutra, no tiene que ser tanto como con tus palabras, por así decirlo, porque en el paso del tiempo van a quedar como relegadas. Ahora, hay otra palabra clave importante en el mundo de la literatura y la política. Esa palabra es importantísima. Se llama censura. La censura también ha existido a lo largo de este recorrido literario político. Este libro no, este sí, quítale estas páginas. A veces hasta una letra, una palabra, es clave en el contexto, ¿no? Por ejemplo, la Sacrosanta Iglesia Católica Romana tenía, no sé si todavía, un índice de libros que no debía leer el creyente. Se llamaba Index Librorum Prohibitorum, índice de libros prohibidos. Y ahí estaba un montón de autores que leía Miguel Hidalgo y toda esa gente, que fue como un caldo de cultivo para después cristalizarlo en la independencia, que, bueno, le llamamos así independencia por la historia oficial, ¿no? No sé qué sea eso, pero en fin. La censura también siempre ha existido, ¿no? Y la censura y el castigo van de la mano. Aquel autor que se atreve a denunciar ciertos acontecimientos también cae en el peligro de ser condenado, de ser señalado por sus obras. Acuérdense que en la Edad Media, el Renacimiento, muchos autores escribían su obra disfrazándola de cuentos para evadir la Inquisición y otras autoridades, ¿no? Los cuentos, estas obras, los que sabían, leían entre líneas el verdadero contenido, y cuando había un enfrentamiento con ellos, con las autoridades, argumentaban que eran cuentos como tales y no alcanzaban a vislumbrar el verdadero contenido que estaba en esas obras y que después trascendió. Y mucha gente lo tomó como eso, un libro de literatura infantil, ¿no? Y hasta la fecha muchos libros están clasificados como tales y no es así. Eran severísimas críticas al régimen. También había literatura que preservaba el orden, el neoclasicismo. Tranquilos, no pasa nada, pórtate bien, a través del teatro, todos felices. ¿Por qué? Porque ya estaba las ideas de la Revolución Francesa en puerta. La monarquía veía que había peligro y había que tranquilizar a la gente con obras de teatro presentando una escenografía de orden, de tranquilidad. Todo está tranquilo, no pasa nada, seamos felices, ¿no? Pero la historia nos dice lo que sucedió después. Y ahí va el ruedo del profesor Chico. Adelante, profesor.
Bueno, ahorita que lo estaba escuchando, lo primero que se me vino a la mente es que siempre que hay un poder autoritario, llámese como se llame, de izquierda, de derecha, de centro izquierda, liberal, no liberal, eclesiástico, como sea, siempre lo primero que se censura es la poesía, la novela. ¿Por qué estas obras, más que a veces las cuestiones que pretenden buscar la realidad? Porque resulta muy peligroso, ¿no? Darle ese concepto de libertad a las personas. Yo al principio no entendía esto. Cuando empecé a leer hace ya algunos ayeres mis primeras obras de literatura, cómo era que estas obras, algunas de ellas yo leía que decían que habían transformado el mundo. Y no lo alcanzaba a ver hasta que un día entendí que la mejor posibilidad o la mejor herramienta, que no solamente le da de forma individual, sino le da a la humanidad, es la literatura. Porque cuando uno termina de leer ese mundo perfecto, que es lo que te acabas de leer, y que no quieres que se acabe, pero se acabó el libro, ya llegaste a la última palabra y ya se acabó, y volteas a ver a tu alrededor, y te das cuenta que el mundo que acabas de leer, perfecto, mucho mejor que el mundo que tienes enfrente, esta realidad, que a veces pesa, duele, tiene frío, sientes el frío, la muerte, te atosiga, mientras que en ese libro maravilloso que has leído, aunque también hable de muerte o de terrores, lo ha dicho también y lo ha armado de forma tan perfecta que termina sintiéndote que algo te falta. Y esa posibilidad de que haya algo que transformar es la que siempre se censura. Esa posibilidad de querer transformar las cosas es más grande que la acción misma, porque eso te da hambre de libertad, te da hambre de cambiar las cosas. Y eso lo posibilita el arte en general, no solamente la literatura. Seguramente ustedes también lo habrán sentido cuando están en una pieza musical que les agrada mucho y se acabó. ¿Qué hacen? Le regresan otra vez y le regresan. ¿Por qué? Porque eso posibilita una perfección que estamos buscando todos. Pero que la realidad nos trata de demostrar que no es así. Y entonces, ¿qué queremos hacer? Pues hacer que las cosas cambien, que sean mejores, posibilitar, buscar, indagar, y posiblemente eso nos lleve a la acción, o nos lleve a la amargura también puede ser, ¿no? Como también hay algunos escritores que en este sentido nos demuestran esa amargura de que la acción en la realidad a veces es muy complicada, pero a final de cuentas, el arte, la literatura en particular, cuando uno termina de leer un buen libro, nos deja insatisfechos y nos deja ante un mundo que carece de esa perfección. Y en ese sentido, pues es lo que todas las dictaduras y todos los poderes quieren destruir. Muy bien. Que todos no vean. Listo, porque si no, luego el toro. ¿Algún comentario de este tema, de esta situación? Janet. ¿No? Alexis. ¿Algún libro No, que todo bien, todo bien. ¿Algún libro que les haya impactado? Pues a mí bueno, lo que acaba de decir el profe Chico se me figura mucho al libro de Fahrenheit, como que no había tanta libertad y quemaban los libros para que la gente no se diera cuenta pues de los cambios que podrían generar. Eso estaba prohibido, entonces se me figura mucho la historia. Correcto. ¿Qué opinas, Poche? Sí, esa quema de libros que usted habla de los nazis se refleja en un libro que se llama La ladrona de libros y está muy bueno, es un libro muy bueno. Y ahí lo plantean, ¿no? Cómo el mismo gobierno quiere tapar la información que hay o la poca escapatoria imaginaria que tienen la gente que está pasando por la guerra, por esa catástrofe, y cómo el gobierno los quema para que la gente no se dé cuenta de que hay pues felicidad, ¿no? Y ratos de ocio. De lo que se hablaba hace rato, de la censura. Necesitan urgentemente censurar todo para que la gente no se revele, por así decirlo, tener todavía el control. Entonces, profe,
¿La censura de la literatura ha sido siempre un control social? Y político, sobre todo, ¿no? Ok. Sí, por ejemplo, aquí en México tuvimos 300 años, minutos más, minutos menos, que no hubo producción literaria en esa época durante el virreinato o la época de la colonia, por un decreto de la reina Isabel la Católica. Prohibido por decreto que escriban libros en la Nueva España que no sean de contenido religioso. No se puede escribir otro tipo de temas que no sean de carácter bíblico, porque si escriben otro tipo de temas, van a alterar, confundir a los indios, a los naturales, y eso no va a permitir que asimilen la religión propuesta por España. En otras palabras, no se podía escribir salvo libros religiosos. Y esto fue por decreto de los reyes católicos, ¿no? Ahí está una censura. Para bien, para mal, no sé, pero ahí está. Ahora, en nuestros Sí. tiempos, profe, ¿se puede dar una censura así literaria en nuestros tiempos? Claro, claro que sí. O sea, a pesar de tener internet, a pesar de tener... Ok. El profesor tiene la De respuesta. hecho, el mismo Internet es una, sí, el mismo Internet es una censura, porque son tantas las opciones que si no tienes la capacidad, el interés de buscar algo, de entre todas las millares y miles y millones de posibilidades, pues obviamente se pierde. Aquí el problema ahora no es, y lo vemos en México, el mexicano tiene a la disposición en su celular una biblioteca inmensa, el sueño de los ilustrados, una enciclopedia, pero no falta, o sea, no solamente se necesita el tener el acceso a la información, sino se necesita amor al conocimiento, herramientas para argumentar, defender, pensar, criticar, y más ahora donde la imagen gana la idea. Entonces, tú puedes estar lleno de ideas, pero son de ideas a través de la imagen. Y las imágenes lo que hacen es simplificar el mundo. Por lo tanto, lo que sucede es que en lugar de enriquecer una visión del mundo, la empobrece porque solamente nos llenamos de imágenes que no nos permiten ir al fondo de esas ideas, al fondo de la crítica, de la reflexión. Por eso es que en este momento es un momento muy complicado, porque aparentemente somos libres de ver lo que queramos, pero no tenemos las herramientas para saber realmente qué es lo que queremos y qué hacer con ello. Y se nos vende la idea de que a través de las imágenes es una forma democrática de acceder al conocimiento, cuando realmente lo que brilla por su ausencia son esas ideas que nos permitan ir al fondo de las cosas. Bueno, eso es lo que yo pienso como tal. Por ejemplo, Cristian, en el mundo del deporte hay una censura terrible, ¿no? ¿Cuándo un árbitro tiene permitido dar una entrevista al jugador? No. ¿Qué se le dice? No hay entrevistas, derechito al hotel. O tienes que decir esto y esto. ¿Cómo le fue a José Juan Macías? ¿Te acuerdas cuando dijo algo de aquellos días? Sí, cuando hablaba cosas de los vestidores, se le cayó una censura fuerte. Y más cuando se censura más en estos casos del deporte cuando es un escándalo de la liga o de un club, porque no quieren que se sepan las realidades que se viven ahí. ¿Y qué le dijo Ambriz? Calladito. Sí, ya no lo dejó hablar. Ya no hables. Ahí está la censura, Poche. La mayoría de los noticieros en nuestro país son grabados por lo mismo. Ay, esta palabra no va, quítala. Esta idea no. Por eso son grabados para ya salga nada más lo que la gente tenga que escuchar y no otras. Aparte, se recortan las noticias. A ver, ¿cómo va a salir? No, esto sí. Quítale esta palabra, ponle así, ponle así. Ya salen digeridas las noticias, así como las escuchamos, ¿no? Conclusiones de la primera parte, porque el tiempo se acaba. Una conclusión rapidísima. Literatura y política. Vamos a seguir en la
próxima sesión esto. Una conclusión de esta primera sesión. ¿Alguien que quiera aportar? No escucho. ¿Alguna conclusión? Ah, caray. Todo el mundo enmudeció. ¿Qué tal, ¿Hay censura o qué? Ya, dale, Cristian, ya. Conclusión así. Censurado. Censurado. ¿Hay libertad de escribir? Aparentemente. La Ahí literatura. sí, bueno, no libertad, no, total no. Nadie Sigue tiene siendo, libertad. sigue estando bajo conveniencia de lo que quieran que sepas o no. ¿El escritor realmente escribe lo que él quiere o lo que le digan que quiera? O hasta aquí. Lo que le digan. Qué buena. 50-50, ¿no? O le vale y él escribe afrontando las consecuencias, como Solzhenitsyn. Escribió un Nada, cuentito donde estaba un perro amarrado. Llega y le dice, 50-50, profe, creo. puede escribir lo que él quiera hasta que llegue a cosas que no quieran que se sepa. O sea, Sí, después de los altos publicarlo, no. mandos. Entonces, pues sí, no total, no tiene la libertad total de lo que pueda escribir, pero tampoco se puede decir que los demás escriben su libro. decía Solzhenitsyn, un escritor ruso, tenía un perrito amarrado, llega y el perro empieza a mover la cola y a estar contento con el amo. Le dice el perrito, le dice el amo, ¿quieres de comer? Te voy a traer de comer. El perro está amarrado. Dice el perro, no, yo no quiero comer. Yo lo que quiero es la libertad. ¡Pum! Eso le valió años de prisión en Siberia. Esa palabrita que dijo el perro. Yo lo que quiero es libertad. Venga para acá. Con este cuento usted está exaltando la rebeldía hacia la libertad en contra del socialismo. Y se lo llevaron a los campos forzados a Siberia, donde la temperatura baja a más de 40 grados centígrados. Como Entonces, ahorita, escribir algo como, no sé, la situación de Venezuela, ¿hasta dónde se podría? Es como un ejemplo. Es que a eso voy, Cristian. Creo que antes los mismos gobiernos te censuraban, los mismos políticos se encargaban de censurarte. Ahora, ¿quién te censura? Tu amigo en Facebook, güey. O sea, nosotros mismos nos censuramos a nosotros mismos. Ahora hay una autocensura por nosotros mismos, por el hecho de decir, eso está mal, eso es feminismo, eso es machismo, eso no sé qué. Y eso hace que no tengamos la libertad de poder escribir, profe. el peligro del Face es que primero escribimos y luego pensamos, ¡ah! Eso escribí. Primero aventamos el argumento y luego después medio reflexionamos. Bueno, entonces, esa es la primera parte. Profesor, una brevísima conclusión de la primera parte. Pues que la literatura y la política, se quiera o no, siempre van a estar unidos de